Vamos a ver la definición de liderazgo. ¿Qué define a un líder? Basados tal vez en su experiencia personal, tal vez también en su educación y en lo que han escuchado hasta ahora en esta charla, si yo les pregunto la distinción número 1 de los líderes es que, ¿qué me responderían? Es diferente. ¿Qué es qué? Diferente. Otras ideas. Auténtico. Auténtico. ¿Perdón? Se hace. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué es lo que la característica número 1 que diferencia a líderes de seguidores? ¿Qué me responderían? ¿Perdón? El carisma. ¿Qué más? No, yo pienso que Hace. con lo que has dicho puede ser que el líder se conoce a sí mismo. Y El líder se conoce a sí mismo. habilidades. ¿Ok? ¿Alguna otra idea? Libre pensamiento. Libre pensamiento. Proactivo, Proactivo. sincero. Sincero. Todas esas respuestas son válidas. De hecho, si ustedes se meten en Google y buscan definición líder, definición liderazgo, van a aprender todas las definiciones que han dicho y más. Que todo el mundo define el liderazgo de otra manera. Les voy a presentar cómo yo defino el liderazgo, para entender cómo vamos a trabajar el concepto del líder en esta charla. Para mí, personalmente, la distinción número 1 de los líderes es que toman iniciativa. Toman iniciativa. Y esto, para mí, en cierto sentido, incluye también todas las respuestas que ustedes han dicho. ¿Ok? Porque tengo que tomar la iniciativa de conocerme a mí. Tengo que tomar la iniciativa de ser carismático. Tengo que tomar la iniciativa de buscarme seguidores. Tengo que tomar la iniciativa de hacer todo eso. ¿Okay? Entonces, para mí personalmente, tomar iniciativa engloba a todas esas respuestas que ustedes también han dado. Bien, ¿cómo se define tomar iniciativa según la Real Academia Española? ¿Okay? Tomar iniciativa significa dar principio a algo. Dar principio a algo. Los líderes siempre dan principio a algo. Siempre dan principio a algo. También se define como la acción de adelantarse a otros en hablar u obrar. Pero los líderes no se adelantan a otros porque son malintencionados, sino porque esa es su naturaleza. Ellos van, toman acción, y van a decir, mira, vente tú para acá. Que esa es su naturaleza, pero no porque sean malintencionados, sino porque es su naturaleza tomar iniciativa consistentemente. ¿Quién conoce a Thomas Edison? Señor Thomas Alva Edison, ¿quién lo conoce? ¿O alguna palabra que asocie con él? Bombillo, excelente, muy bien. ¿Alguien más? Bombillo es la única palabra que tenemos. Ok, excelente. Thomas Edison fue probablemente el inventor más grande de todos los tiempos. De hecho, Thomas Edison tuvo más de 1000 patentes a su nombre cuando murió. Tuvo más patentes, es decir, inventó más que el número de libros que una persona promedio lee en su vida. Tanto inventó. Y entre sus inventos destacan justamente el bombillo. Bien, Thomas Edison tuvo una carrera muy exitosa. Y a sus 70 años, 70, él había logrado construir lo que él llamaba su fábrica de sueños. Era un complejo de 15 edificios donde lo único que se hacía era inventar. 15 edificios, solo para inventar. Y él quería tanto ese lugar que de hecho muchas noches dormía ahí en lugar de en su casa. Tanto amaba su lugar, lo que había construido durante una vida, 15 edificios, solo para inventar. Cuando tenían 70 años, 70, se explotaron, se quemaron los 15 edificios en un segundo. Y mientras Thomas Edison miraba esta gran fogata de 15 edificios quemándose, llamó a sus dos hijos, y les dijo, llamen a mamá, que nunca va a haber una fogata tan grande. Y el próximo día volvió a empezar. Y siguió inventando durante 17 años más. ¿Qué diferencia a Thomas Edison de todos los otros inventores? Tomar iniciativa. No importa si tengo 70, 60, 80, 100 años, invento. No importa si se me quema la casa, el laboratorio, invento. Tomo iniciativa, consistentemente. Otro ejemplo, un ciclista, nadie lo conocía.
Nadie no había ganado nunca nada importante en su vida. De repente le da cáncer testicular. ¿Quién es? Lance Armstrong. Lance Armstrong no ganó nada que tuviese reconocimiento internacional hasta después del cáncer testicular. Hasta después del cáncer testicular. ¿Qué diferencia Lance Armstrong, que ha ganado 7 veces el Tour de Francia, de los demás, a pesar de tener cáncer? Toma iniciativa. Cáncer no me detiene, edad no me detiene, incendio no me detiene. Toma iniciativa. Otro ejemplo. Coronel Sanders. ¿Alguien sabe la historia de Coronel Sanders? Este era un señor que tenía 62 años en un bolsillo y en el otro bolsillo tenía $105. Lo único que tenía. 62 años y $105. Y aparte lo que tenía era una manera de freír el pollo que él pensaba que era genial, pero que todo el mundo pensaba que era una locura. Y con 62 años y $105, él fue en su carrito de restaurante a restaurante intentando vender su manera de freír pollo. Y lo rechazaban. Lo rechazaban. Lo rechazaban. Hasta que al fin alguien le dio la oportunidad. Esa manera de freír pollo se llama hoy KFC. Más de 11.000 restaurantes en todo el mundo. ¿Qué diferencia a Coronel Sanders de todos los demás? Toma iniciativa. No importa si tenemos 62 años, $105 o una manera de freír pollo que todo el mundo piensa que es una locura, toma iniciativa. Esto es lo que crea el liderazgo. Tomar iniciativa no importa la circunstancia. Tomar iniciativa en cualquier circunstancia, en cualquier situación, sin excusas. ¿Ok? Me encantan las frases que pongo aquí que refuerzan justamente esto de tomar iniciativa. Dice John Ruskin: lo que pensamos, lo que sabemos, lo que creemos, a fin de cuentas, es de poca consecuencia. Lo único realmente trascendente es lo que hacemos. Lo que hacemos. Lo único que crea una mejor calidad de vida. O Theodore Roosevelt, uno de los más grandes presidentes de Estados Unidos, dice: no hay nada brillante o destacado en mi historia, excepto quizás esto. Hago las cosas que creo que tienen que hacerse y cuando me decido a hacer algo, lo hago. Pero ¿cuántas veces nosotros nos decidimos a hacer algo y luego no lo hacemos? Tomar iniciativa es lo que diferencia líderes de seguidores. Última frase que me encanta, de Marañón, dice: el hombre ha de ser esclavo de la acción si quiere ser libre. El hombre ha de ser esclavo de la acción si quiere ser libre. ¿Okay? Entonces esta es la manera en la que vamos a manejar el liderazgo el día de hoy. Que el liderazgo se trata de tomar iniciativas, tomar acciones consistentemente, sin importar nuestra edad, nuestra profesión, nuestros clientes, nuestros proveedores, los problemas, los retos, el país, la situación económica, situación financiera, situación histórica. ¿Okay? Tomar iniciativa consistentemente. Bien, hasta ahora hemos visto lo que yo llamo la introducción al liderazgo. ¿Okay? Es decir, hemos visto los mitos sobre el liderazgo, las verdades del liderazgo y la definición del liderazgo, que es tomar iniciativa.